¿Qué es violencia doméstica? La violencia doméstica es todo comportamiento llevado a cabo por un integrante de la familia o por una persona con quien existe un vínculo de confianza o un vínculo íntimo que ocupa una posición de poder y que afecta de manera negativa la integridad física, sexual, psicológica y patrimonial de la persona que la recibe. La violencia doméstica no solo se presenta en relaciones heterosexuales, sino también se presentan en relaciones lésbicas u homosexuales. Hay diferentes formas en que se manifiesta la violencia. Tenemos la violencia psicológica, ¿verdad? Que es la violencia que se manifiesta a través de insultos, ofensas, a través del control, de los celos. Hola, amor. Aquí en la U comiendo algo. ¿Y sola? ¿Con quién voy a...? Juanca, te he dicho 1000 veces que ese ma es el novio de... Bueno, es una pregunta que alude a un asunto muy complejo. Entonces habría que tener cuidado de no dar respuestas simples. Por ejemplo, aludiendo a causalidades personales, causalidades psicologistas, individualistas, es decir, un poco que está enfermo o que algo le pasó. Y lo cierto es que este origen, para hablar, digamos, una génesis, tenemos que verlo en procesos históricos, hay que verlo en procesos antropológicos y hay que verlo en el entramado sociocultural, que básicamente alude a lo que tiene que ver con la forma en que el patriarcado ordena, sistematiza la forma de ser hombres, la forma de ser mujeres. Si a mí se me ha dicho que yo tengo el derecho de controlar la vida de las personas, yo puedo llegar a sentir en un momento dado que puedo usar cualquier mecanismo para mantener a esas personas bajo control. Hola. Raquel, usted sabe que no me gusta que se vista así. Yo con usted así no salgo a ningún lado. Por ejemplo, si una mujer recibe el mandato de estar sujeta a y un hombre recibe el mandato de estar sujetando a, es el caldo de cultivo precisamente para que se ejerza la violencia. Y eso hace entonces que las personas, sin darse cuenta, estén metidas en un sistema incluso circular, que hace que no podamos tomar nota de cuáles son alternativas a una forma diferente de relacionarnos, y muchas veces estamos en situaciones de altísima violencia y no nos damos cuenta, hasta que viene un tercero, hasta que viene un externo, que como que pone el contraste y tomamos nota de eso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que los mecanismos que generan que se dé la violencia intrafamiliar son mecanismos que al mismo tiempo hace que a las personas se nos oculte esa violencia que se está dando. Es decir, es un mecanismo realmente muy fino. Salió negativa. ¿Cómo? ¿Qué significa? ¿De que no estoy embarazada? Juanca, ¿usted sabe lo que pasaría si yo quedo panzona en este momento? No, por eso yo quiero que usemos condón, no solo para... Amor, no se enoje. ¿Aló? ¿Aló?
La sociedad no reconoce algunas formas de violencia. Hemos logrado cierto nivel de sensibilidad frente a las situaciones de violencia física, a los femicidios, obviamente, pero hay otras formas de violencia que no se reconocen, ni siquiera se logra percibir que son violencia. Para decirlo en forma muy coloquial, no siempre la violencia doméstica deja moretones. Es decir, no solamente estaríamos hablando de implicaciones físicas, sino que tiene que ver con implicaciones emocionales, implicaciones psicológicas, implicaciones incluso del entorno, con lo cual es importante acotar que estas implicaciones, estas consecuencias, no son solo en la persona que lo recibe en forma directa, sino que habría una familia afectada, habría una comunidad afectada, habría un país, una sociedad afectados, e incluso hasta ya se habla y se hacen cálculos de los costos hasta económicos de lo que es la violencia intrafamiliar. Raquel, yo soy el primer y último novio que usted va a tener. La violencia física es aquella violencia que va a atentar contra el cuerpo de la persona y se va a manifestar a través de los golpes, empujones, jalones de pelo, pellizcos. Es frecuente todavía escuchar frases en la calle, en la familia, en el pasillo, de que cómo es posible que haya mujeres que les gusta que las maltraten. ¿Sí? Como si hubiera una situación de gusto y permanecer entonces en un ciclo de violencia, ¿verdad? Pero no solamente queda en círculo, es que el problema es que queda en espiral. Es decir, la violencia se va a ir incrementando en su manifestación, la violencia se va a ir manifestando en su intensidad y aún así las personas permanecen en él. ¿Qué puede explicar esto? Bueno, muchas razones, pero fundamentalmente lo explica la misma razón que nos explica el génesis de la violencia intrafamiliar. Es decir, si yo tengo ciertos mandatos que implican que yo debo permanecer en cierta posición, me quedo ahí. A pesar de que posiblemente en forma ambivalente otra parte me esté diciendo salga, pero como que eso juega. Y muchas veces ese peso sociocultural, ese peso del mandato, pesa, valga la redundancia, más que todo lo demás. Entonces por eso las personas permanecen, no porque les guste. Marta, ¿pero qué pasó? ¿Otra vez quemaste la comida? Carlos, ¿No habíamos hablado ya de esto? Carlos, perdón, lo que te dije es que lo que está mal en la olla es el empaque, Carlos. No me contradigas, Marta. No, por favor, que me duele. Siempre la misma mierda. ¡Puta vida! A lo mejor no voy un rato. Las personas que sufren violencia, en este caso las mujeres, se encuentran inmersas en un ciclo de la violencia. Este ciclo de la violencia es una trampa en el que le dificulta a la mujer salir a pesar del riesgo de muerte en el que puede estar sometida. Primero podemos observar que se va acumulando tensión. En la fase de acumulación de tensión se presentan pequeños episodios de violencia. La persona que maltrata se muestra irritable y la persona que recibe la violencia asume el papel de complacer y hacer cualquier cosa para evitar un incidente. Esta tensión se va acumulando hasta que llegamos a un momento en donde se da un incidente agudo o una situación de explosión mayor. Después de la explosión, normalmente sigue un distanciamiento y en esta fase la persona que sufre maltrato puede buscar ayuda. Ana, quiero pedir medidas de protección. Sí, estoy decidida. Ya voy para el despacho, entonces. Hay una etapa de distanciamiento en donde la persona se siente dolida emocional, psicológica y físicamente. Y por otro lado, la persona que maltrata siente que empieza a perder el control y puede mostrar un supuesto arrepentimiento. Le ofrece cambiar, le puede llevar regalos y a cambio de esto, la persona que está en una situación de violencia tiene que ceder sus derechos. Bueno, las estrategias para que los hombres que maltratan mantengan ese sistema igual son de diferentes niveles, desde las más simples, desde las más obvias, como el control físico,
como el control un poco más sofisticado vía, vía celular, dónde estás, a qué hora llegas, ese tipo de controles se siguen dando. Conocemos casos donde incluso hay encierro literal, dejada a una persona bajo llave, hasta sistemas de control que son un poco más sofisticados porque obedecen al plano fundamentalmente ideológico. Es decir, si una persona considera, ya lo dijimos antes, que otra persona es de mi propiedad y yo no salgo de ese sistema ideológico, muy difícil que yo pueda no salirme de ese sistema. Entonces, muchas de las estrategias que agresores o hombres violentadores sostienen en ese tipo de relación obedecen al plano ideológico. Hola, profe. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Y qué te trae por acá? Acá le traigo esto. ¿Otra vez la gastritis? Me preocupa. Profe, vea, yo sí quiero ir a las giras. Otra gira más que faltes y tendrías que repetir la práctica. Profe, usted sabe que yo amo los cetáceos. Entonces, ¿qué pasa, Raquel? La verdad es que creo que es por mi novio. Es que como que le estoy cogiendo miedo. Yo no sé por qué él no quiere que yo vaya sola a Puerto Jiménez. Raquel, casualmente voy para un taller que creo que te podría ayudar. ¿Quieres venir? También podemos mencionar otras formas de violencia, por ejemplo, la negligencia en el ámbito familiar, ¿verdad? Donde no se satisfacen las necesidades básicas de personas como niños, niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad. Sí, ya sé, si no me trata como niño chiquito. Lo que pasa es que no le tengo nadita de confianza al fulano ese. Tía, ¿puedo poner mis cosas en esta mesita? Sí, Adriana, como quiera. Alguien que me llamara. Yo simplemente poderle contestar. Tranquilo. Sin celular, pues voy a estar en la casa. ¿Ok? Máxima. ¿A qué máxima se refiere? A la que dice que no hay crimen perfecto. ¿Me entiendes? ¿Por qué arriesgué? Solo te voy a dejar sola, Victoria. Tú recibirás mucho cariño, mucha comprensión, mucho amor. Y algo muy importante. Nunca. ¡Javier! ¡Tía! ¡Javier me está tambaleando! ¡Uy, qué pereza con estos mocosos! La violencia sexual va a ser toda aquella conducta que va a tener un contenido sexual y, por ejemplo, se manifiesta a través de que se le exija a la persona, ya sea a través de amenazas o a través de manipulaciones, que acceda a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Esa es una manifestación, pero hay otras manifestaciones como, por ejemplo, el abuso sexual infantil, el incesto, el que se le muestre pornografía en contra de su voluntad, tocamientos en partes del cuerpo, conductas voyeristas, conductas exhibicionistas. Qué bueno, mami. Sí, está buenísimo, ma. Precisamente era... Ma, yo me quiero devolver para Pérez. Es que Javier solo está aquí. Yo sé, ma, yo sé que... Usted sabe que yo quiero ser independiente. El Instituto de Estudios de la Mujer en el 2011 realizó un estudio a la población universitaria sobre la prevalencia y manifestaciones de la violencia intrafamiliar en la comunidad universitaria. En este estudio se observó que tanto hombres como mujeres se ven afectados por esta problemática,
más del 75% mencionó haber vivido algún incidente de violencia en algún momento de su vida. Sin embargo, a pesar de que hombres y mujeres sufren violencia, se ven diferencias cualitativas que están marcadas por la condición de género de cada uno. En el caso de las mujeres es muy importante mencionar que las manifestaciones de la violencia reflejan un alto grado de crueldad, de control y de ensañamiento hacia el cuerpo de ellas, porque son las mujeres las que reportan mayores lesiones a nivel físico, situaciones de violación, intentos de muerte y también conductas de aislamiento. La violencia intrafamiliar se puede presentar o la puede sufrir cualquier persona, ya sea hombre o mujer, pero se ha visto que las personas más afectadas son aquellas que históricamente han tenido una condición de discriminación. Entonces podemos hablar que las personas más afectadas son los niños, las niñas, las personas adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, así como las personas del grupo LGTBI. Apúrese, Alejandra. ¿Qué está haciendo tanto allá encerrada? ¿No ve qué linda mañana? Vea, hay varios muchachos mejengueando. ¿Por qué no se alista bien bonita, Ale? Con el vestido que le regalamos, para que la vean que va para la U. A ver si acaso consigue novio y deja esas juntas sombrunas con las que anda usted. Ma, me siento un poco mal. Tengo dolor de garganta y siento un poco de tos y calentura. Ya, y Ale, falte otra vez. De por sí usted no está haciendo nada ahí en la U. La violencia patrimonial es todo aquello que atenta contra el patrimonio económico o el patrimonio afectivo, como los recuerdos de la persona. También podemos hablar del no pago de las pensiones alimenticias como una manifestación de esta violencia económica. Ma, usted no tiene derecho a tocar mis cosas. Eso era prestado. ¿Ahora con qué plata lo pago? ¿Ah? 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 El pronóstico es relativo, ¿verdad? Va a depender de en qué momento entremos, va a depender de cuál es la historia que está explicando la situación de este hombre, digamos, o de esta persona que ejerce violencia. Yo insisto en el asunto de los hombres en tanto son los principales ejecutores de violencia. Podríamos pensar también en mujeres, pero no es el caso, estoy pensando básicamente en hombres. Yo diría que básicamente es eso, en qué momento llegamos, cuál es esa historia y sobre todo, paradójicamente, que este hombre quiera cambiar. Esa es la clave, ¿verdad? Si hay un malestar que a este hombre se le genera, estamos en buen camino. Mientras ese malestar no se presente, va a ser muy difícil hacer cualquier tipo de intervención. Sí es muy importante también acotar que por lo menos en nuestra experiencia ese tipo de intervenciones fundamentalmente que sean grupales. El abordaje individual pues puede darnos algún tipo de resultado, pero se potencia la posibilidad de trabajar en grupo con otros hombres que tal vez están pasándolo por lo mismo o que ya han hecho algún esfuerzo en esa línea. El trabajar entre hombres a veces nos da miedo de que se convierta en una complicidad permanente y no. Dependiendo cómo lo manejemos, se puede convertir más bien en un contexto, en un ámbito de cuestionamiento y de criticidad con el sistema. Ma, ¿me puede dar plata para comprar un libro que me pidieron nuevo? No, Ale. Más bien, vaya pensando qué hacer, porque el inútil de su papá sigue perdido. Y para variar no ha depositado la pensión.
Alejandra, Alejandra, ¿qué está haciendo tanto allá encerrada? ¿No ve qué linda tarde? Como para salir. Ale, mamita, levántese. Lo necesario es construir una sociedad en la cual los poderes sean positivos, los poderes sean constructivos, podamos servir las personas que tenemos en algún momento, estamos en el ejercicio del poder, podamos ser guías responsables de los otros y no controladores, abusadores y atropelladores de los derechos.